Saludos todos, gracias por escucharme. Hoy quiero hablarles de la importancia de una buena diagnosis. La importancia de una buena diagnosis. Hace unos 5 meses que yo fui al médico por un dolor que yo tenía en mi cadera derecha, y el médico me hizo preguntas y me hizo un rayo X y después me dio un diagnóstico y me dijo, no es nada grave, no es nada serio, solo tiene que descansar por unos 2 o 3 semanas y con eso se va a quitar el dolor. Bueno, yo he estado descansando ya por 4 meses y no me ha quitado el dolor, sino el dolor ha ido aumentando más y más y quedo bien frustrado. Y el remedio que el médico me dio no funcionó por razón de que me dio una mala diagnosis. El médico no entendía bien el problema que yo entendía, no dio una buena diagnosis y por eso el remedio no funcionó. Y todos ustedes entienden eso, ¿verdad? Si van al médico y dicen, tengo dolor en la cabeza, y el médico le dice, pues voy a ponerle un yeso en el tobillo, pues vas a quedar bien frustrado. Si llegas con un brazo quebrado y el hueso ahí saliendo y el médico le dijo, pues voy a darle unas pastillas de quimioterapia para cáncer. Tú vas a decir, ¿qué pasa con este médico? Ese remedio no va a solucionar el problema que tengo. Para tener un buen remedio, hay que dar la diagnosis correcta. Y lo que es verdad para estos cuerpos físicos, amigos, también es verdad para este mundo. Muchos han observado, y me parece que no tengo que convencerles, que este mundo en el cual vivimos está bien quebrado, ¿verdad? Entre las relaciones humanas miramos guerras y hasta guerras en nuestras familias, ¿verdad? Relaciones humanas quebradas. Miramos una relación quebrada con el mundo natural, ¿verdad? Hay diluvios, hay terremotos, hay tempestades, hay sequeras en otros lugares. Miramos que el cuerpo humano, el cuerpo físico está quebrado. Estos cuerpos se van enfermando, se lastiman y finalmente se mueren. Tenemos otros problemas, tenemos problemas psicológicos. La mente y el corazón humano está quebrado. Sentimos mucha tristeza a veces, hasta estar deprimidos, o sentimos demasiado enojo por cosas por cuales no debemos enojar. Vivimos en cuerpos y en un mundo quebrado. Y pues muchos han tratado de poner una diagnosis. Muchos han preguntado tras la historia humana, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos? Y han puesto muchos diagnósticos, pero sabemos que no han sido diagnósticos buenas porque los remedios no han funcionado. Y tenemos que mirar al fin y al cabo a la Biblia, hermanos, para dar la diagnosis correcta. Y la diagnosis que la Biblia nos da en cuanto al problema de nuestras vidas y el problema de este mundo es que este mundo está quebrado por razón de rebelión humana contra Dios su creador y su Padre celestial. Esa rebelión que empezó, sí, con Adán y Eva, nuestros primeros padres, y que continúa en cada uno de nuestros corazones. Y la doctrina, el nombre que la Biblia da o que los teólogos dan a esta doctrina es la caída humana. Y eso es la diagnosis que la Biblia da. Se puede leer de esta diagnosis en capítulo 3 de la Biblia, en Génesis capítulo 3. En los primeros 2 capítulos, ¿verdad? Todo va muy bien. La Biblia empieza diciéndonos que en el principio Dios creó a los cielos y la tierra, y Dios pone en orden un mundo caótico y después llene con seres vivientes a un mundo que anteriormente era vacío. Y miramos que al comienzo todo había armonía entre los seres vivientes, armonía entre los seres vivientes y el mundo natural, armonía entre los seres humanos, Adán y Eva, quien Dios los creó en el 6º día, y armonía entre el hombre y Dios. Todo en armonía hasta capítulo 3.
Y quiero compartir y leerles ahora de Génesis capítulo 3. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Dice, la serpiente, Satanás, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, hablando a Eva, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, se entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron a Dios el Señor. Andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y lo que miramos aquí es que Satanás, el diablo, viene y empieza componiendo dudas, sembrando dudas en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Sus primeras palabras es verdad que Dios les dijo en versículo 1. Y después sigue, después de sembrar dudas, empieza a contradecir la Biblia, contradecir la palabra de Dios. Dice, no es cierto, no van a morir, dice eso en versículo 4. Empieza a poner dudas. Dios no es confiable, no pueden confiar en él. Pero la mentira más grande que Dios pone, o que Satanás pone, viene en versículo 5. Dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y ahí en eso Satanás está diciendo que mire, hay algo muy bueno para ustedes que Dios no quiere darles. Dios es obstáculo. Dios está impidiendo que ustedes, seres humanos, obtengan algo bueno, que ustedes lleguen a ser como dioses. Está diciendo, Dios está en contra tuya. Y te va a ir mejor para ustedes si en vez de obedecer a Dios y confiar en Dios y seguir a Dios, en vez de hacer eso, si ustedes hagan su propia cosa. Es decir, Dios en verdad no es amoroso. Dios en verdad no quiere lo mejor para ustedes. Ustedes deben buscar lo mejor para sí, aparte de Dios. Y eso es la gran mentira, hermanos. Esa idea de que Dios no es amoroso. Por estar convencidos que Dios no era amoroso, Adán y Eva decidieron comer de ese árbol. Decidieron rebelar, decidieron desobedecer. Y la verdad es que es lo mismo para todos nosotros. Por falta de confiar en el amor de Dios, por falta de estar convencidos que Dios es amoroso, que Dios es bueno, que Dios quiere lo mejor para nosotros y que los mandamientos que Él nos da son los mejores para nosotros. En vez de confiar en eso, tenemos dudas. Dudamos que Dios es bueno. Dudamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y con eso decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Decidimos a rebelar como Adán y Eva rebelaron. Eso, hermanos, es la gran mentira. La mentira que está al corazón, el cimiento de todas mentiras. La gran mentira que es el cimiento, la base de toda la rebelión humana. ¿Cuál es el remedio entonces? Si eso es el diagnóstico, ¿cuál es el remedio? Y el remedio, hermanos, es la cruz de Jesucristo. En la cruz de Jesucristo, Dios nos reconcilia con Él mismo. Dios quita de nosotros
la culpabilidad que tenemos ante Él, el juicio que nuestra rebelión merece. Porque en la cruz de Jesucristo, Jesús allí sufrió como sustituto nuestro para rescatarnos del juicio que merece nuestro pecado. Nos reconcilia con Dios para que ya, como declara Romanos 5:1, hay paz con Dios para los que han confiado en Jesucristo. Pero la cruz de Jesucristo no solamente nos reconcilia con Dios, pero en reconciliarnos con Dios también nos muestra la grandeza del amor de Dios. ¿Cuál de ustedes, padres, van a entregar su hijo para rescatar a alguien? Me imagino que ninguno de ustedes. Y nosotros no tenemos hijos perfectos. Pero la Biblia declara en Juan 3:16, palabras que ustedes han probablemente escuchado, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Hermanos, en la cruz de Jesucristo miramos el amor de Dios mostrado. Y al meditar en la cruz, reflexionar en la grandeza de ese sacrificio, eso, hermanos, empieza a quitar nuestras dudas en cuanto si Dios es amoroso, en cuanto si Dios nos ama, en cuanto si Dios es confiable, si Dios nos ama tanto para entregar su Hijo unigénito para nosotros, hermanos. Debemos confiar, podemos confiar en Él plenamente para todas cosas. Espero, hermanos, que puedan fijarse los ojos en la cruz de Cristo y conocer ese amor y confiar plenamente en el gran amor de Dios manifestado allí en la cruz. Dios les bendiga. Gracias por escucharme.